Hola, Shalom. Quiero compartir contigo una pequeña reflexión sobre el tema siguiendo las pisadas del Maestro. La Biblia establece en todos los evangelios aquel o cualquiera que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Y la palabra negarse y la palabra tomar su cruz cada día es la antesala de seguir a Jesús. El seguir a Cristo es voluntario, no es obligatorio, no es impuesto. Y las Biblias revelan 3 lugares por donde Jesús fue guiado por el Espíritu. 3 lugares que marcaron una pauta, un hito en la redención de la raza humana, en la historia de la humanidad. Marcaron un antes y un después. Y me temo que la iglesia no ha querido caminar con Cristo por esos lugares. La Biblia dice que Jesús fue guiado por el Espíritu al desierto y allí fue tentado por Satanás. Allí fue tentado a través del deseo de los ojos, de los deseos de la carne, de la vanagloria de la vida. Allí el diablo le demandaba adoración. El diablo allí quería que él tentara a Dios. El diablo allí quería, él lo tentó allí con lo material. Dile a esta piedra que se convierta en pan. Y por cada una de estas tentaciones, Cristo atravesó allí, permaneció fiel, usando la palabra como el fundamento de su vida, como el fundamento para permanecer fiel a Dios, para no tambalearse ni titubear, sino para cada enfrentamiento, cada tentación de Satanás, darle la respuesta correcta, la respuesta adecuada. La Biblia dice que Jesús también fue llevado a Getsemaní. Getsemaní significa prensa de aceite, lugar de presión. Allí en Getsemaní habían muchas siembras de un producto que se le sacaba el aceite del olivo. Y allí aquellas frutas, para poder extraer el aceite, se metían bajo una prensa, bajo presión allí, después de un proceso de secado y otras cosas. Y fue allí en Getsemaní donde Jesús experimentó aquella agonía, donde él le dijo al Padre: allí pasa de mí esta copa. Allí donde él sintió tristeza hasta la muerte. Allí sus discípulos los abandonaron. Allí él esperaba, él le pidió a varios de sus discípulos que lo apoyaran en oración. Y sus discípulos allí, sus ojos fueron cargados de sueño y no pudieron socorrer al Maestro. Y eso encierra un misterio que no es el que quiero ver ahora. Y luego Jesús fue llevado a la cruz, lugar de tormento. La cruz representa el altar, lugar de sacrificio, lugar de muerte. Allí en la cruz Él cargó con nuestro pecado. Hoy se comparte un evangelio fácil, cómodo. Hoy desde los púlpitos se está compartiendo un evangelio con una inclinación al amor de Dios, al favor, a la gracia, a la misericordia, a la prosperidad, a la satisfacción personal, a la realización personal, a la unción, a la gloria, a la presencia. Pero si nos fijamos bien, por estos 3 procesos, estos 3 lugares donde Cristo caminó, que son lugares simbólicos que tienen una repercusión en la vida espiritual de la iglesia. Si Jesús no hubiese pasado por el desierto, si no hubiese pasado por Getsemaní y no hubiese pasado por la cruz, el diablo no podría haber sido derrotado. Y mucho menos él podría haber resucitado y estar de la diestra del Padre. Yo creo que la iglesia tiene que entender de que si queremos experimentar la verdadera resurrección de vida, si queremos experimentar ese verdadero poder de lo sobrenatural de Dios, tenemos que caminar con Jesús, seguir la pisada del Maestro por el desierto, por ese desierto donde el Espíritu Santo le llevó, por Getsemaní, también por la cruz. Y recordemos que en ninguno de estos procesos él estuvo solo. El Espíritu de Dios siempre estuvo allí apoyándolo en cada una de estas adversidades. Recordemos de que hay un evangelio que no tiene que ver con el evangelio del reino, donde se está sirviendo este evangelio en bandeja de oro, pero el evangelio no vino en bandeja de oro. El evangelio vino en carne y hueso. El evangelio vino y se proyectó en un hombre
sufrió, pasó hambre, pasó sed, fue abofeteado, fue aberrado, fue crucificado, fue traicionado, pero no abrió su boca, no ofendió, sino que dijo: Padre, perdónalo, que no saben lo que hacen. Recordemos de que el Evangelio del Reino, el Evangelio bíblico, habla tanto de gozo como de dolor, habla tanto de unción como de presión, habla de provisión como de escasez, habla de agua como de desierto. Dios nos ayude y nosotros seamos capaces de aferrarnos y de entender que hasta que no entremos con Jesús por su desierto, por su Getsemaní, por la cruz, es difícil que podamos experimentar una vida de resurrección. Shalom, gracia y paz. Tu amigo y hermano, el pequeño pastor misionero Andrés, desde la iglesia bíblica del Evangelio del Reino. Bendiciones.